Buenas noches, gracias por estar conectados, bienvenidos. El día de hoy continuamos con Casas MX, 10 de las mejores casas construidas en México. Hoy con el proyecto Casa Mérida, de Ludwig Godefroy Arquitectura. Ludwig, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola, bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias por haber aceptado la invitación, qué gusto tenerte en este espacio, Ludwig. A ustedes por invitar, muchas gracias. Bueno, Ludwig, obviamente ya vamos a entrar un poco en los detalles del proyecto Casa Mérida, pero siempre Ajá. nos interesa también conocer un poco de tu trabajo, de tu visión, de cuándo inicia tu práctica profesional. Quisiera que nos cuentes un poco de eso. ¿Cuándo inicia Ludwig Godefroy Arquitectura y cuál es tu visión con la cual trabajas y haces tus proyectos? Pues mira, yo inicié eso en el 2011, ¿no? Entonces hace como 9 años y trabajaba con un despacho aquí en la Ciudad de México, había llegado a trabajar a la Ciudad de México con Tatiana Bilbao. Y Wow. bueno, antes venía de Europa, ¿no? Yo soy francés, nací en Francia, estudié en París y luego pasé por Nueva York, pasé un rato también trabajando con Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue en Barcelona, y luego entré a trabajar en Rotterdam con Rem Koolhaas, OME, ¿no? Entonces, Wow. después de OME, llego a la Ciudad de México, trabajé unos 2 años con Tatiana Bilbao. Ya un día como que empecé con un proyecto, ¿no? Es como, y con un amigo, y era el proyecto de un club, el MN Roy en la Ciudad de México, que yo creo que por la pandemia ahorita ya no va a sobrevivir porque pues ya no se puede juntar en clubes. Y Ujú. empecé a trabajar básicamente sobre un tema que me empezó a apasionar. Digo, me empezó a apasionar desde que llegué a México, que es el tema del prehispanismo. Entonces, Ujú. como que empecé a conocer, no conocía antes pirámides, ¿no? Nunca había visto pirámides, nunca he ido a Egipto. Y cuando llegué a México, pues ya empecé a ver pirámides por primera vez, ¿no? Entonces, no sé, sentí como algo especial con eso, como una emoción, la monumentalidad, la monumentarialidad, todo eso de las pirámides, y empecé a trabajar alrededor del tema. Obviamente no estoy haciendo falsas pirámides y tipo Las Vegas, cosas que, ¿no? Es como, pero me inspiro muchísimo en todo lo que tiene que ver con el prehispanismo, ¿no? Y por eso digo, muchas veces hay reminiscencias de esas gradas en mi arquitectura, y es un tema que, bueno, un poquito como la visión que tengo ahorita, ¿no? Y ahorita es un poquito, obviamente el primer proyecto en el 2011 fue el primer proyecto, todavía no tienes una visión clara, y poco a poco como que he ido entendiendo eso con el tiempo, pero básicamente ahora, después de varios años y varios proyectos, estoy empezando a tener como una línea que conduce mi trabajo, ¿no? Algo que estoy como buscando, y me di cuenta, no sé, hace 3, 4 años que pues estaba buscando siempre lo mismo, ¿no? Entonces, un poquito viene justamente del tema de que, bueno, yo nací en Europa, soy francés, entonces digo, eso no te lo quitas de encima, ¿eh? Como Claro. nace, mi acento, todo, pues seré para los mexicanos francés hasta mi último día. Y en Francia, pues ya me he vuelto el mexicano, ¿no? Entonces digo, estoy justamente como en un limbo entre dos culturas, que son Ujú. mis dos países, ¿no? Básicamente mi país de nacimiento y mi país de adopción. Y empecé a ver una cosa muy curiosa entre esos dos países, y un poquito eso explica lo por qué estoy trabajando de esa forma. Soy normando, ¿no? Soy francés normando. En Normandía hay algo, bueno, hubo el desembarcamiento, ¿no? Del D-Day de los norteamericanos que vinieron a salvar Europa de la Alemania nazi, ¿no? En aquella época de la Segunda Guerra Mundial.
y los nazis habían construido desde el norte de Noruega hasta el sur de Francia toda una serie de búnkeres sobre la costa que se llama el Muro del Atlántico. Y yo vengo de un pueblo muy pequeño de 1.500 habitantes, ¿no? Ahorita vivo en una ciudad de 25 millones de habitantes, pero nací en un pueblo de 1.500 habitantes. Wow. Y viví hasta mis 18 años cuando me he ido a París, ¿no? A estudiar arquitectura. Ujú. Y bueno, de esos búnkeres entonces quedan como por todos lados, ¿no? Que son vestigios de esas piedras de concreto abandonadas. Y entonces como entendí como una especie de relación, ¿no? Que hay entre esas dos cosas que son las pirámides y son los búnkeres. Son dos tipos de ruinas que no tienen obviamente nada que ver en cuanto a la historia y tampoco al periodo, pero al final acaban en lo mismo, ¿no? En estructuras abandonadas, en una especie de entorno donde la naturaleza retomó su derecho, su poder, y se ven como unas estructuras medio abandonadas, bucólicas, con una especie de ambiente romántico, ¿no? Como las pirámides cuando las ves en México, que hay un pastito aquí, una explanada, y no se siente como muy romántico el tema, que normalmente era una plaza con ruido, olores, gente que gritaba, niños que corrían, vendían cosas y comida y lo que te puedas imaginar en una ciudad, ¿no? Básicamente con una actividad. Y los búnkeres, pues lo mismo, ¿no? Perdieron su sentido, digo, era otra historia con los bombardeos, el miedo, el ambiente de una guerra, ¿no? Y la gente tratando de esconderse dentro de esas estructuras. Y entonces yo jugaba de niño en esas estructuras. Entonces, cuando vi eso, vi que hay un tema muy parecido, ¿no? Son bloques, son monolitos hechos de un solo material, la piedra o el concreto. Son los dos una especie de arquitectura defensiva, ciega, hecho de pared, sin ventanas. Como que hice como una especie de paralelo entre ese tipo de estructura. Y ahorita es un poquito lo que estoy haciendo, ¿no? Digo, tengo el concreto y el brutalismo que siempre me ha gustado desde que empecé a estudiar arquitectura y pasando por toda la arquitectura de Le Corbusier, que admiro muchísimo, ¿no? Es como una arquitectura que me inspira mucho en mi trabajo. He ido a la India a ver Chandigarh, ¿no? Que es un lugar muy especial. Y eso, ¿no? Hacer finalmente, ahorita no vamos a hablar de ese proyecto, pero la Casa Cicatela, para los que conocen el proyecto y lo ubican, es un búnker desde fuera que contiene o protege una pirámide adentro, ¿no? Entonces es mi búnker normando con mi pirámide mexicana adentro. Ludwig, qué interesante lo que nos cuentas, porque obviamente, te has dado cuenta que de estas dos estructuras, de la pirámide, que se ha encontrado acá en México, allá en México, y de estos búnker en los cuales jugabas de niño, ¿no es cierto? Y haces esta relación. Tu arquitectura, cuando empezó, ya tenías esta visión de empezar, no sé, tal vez, como dices ahorita, ¿no? Casa Cicatela es mi búnker con mi pirámide adentro. Tal vez ya la hiciste con esa intención, o te diste cuenta después de que ya lo hiciste. Pues mira, la intención bueno, hay una cosa también, desde que llegué a México cambió muchísimo mi arquitectura, ¿no? Ahora me considero como un arquitecto mexicano más que un arquitecto francés, ¿no? Porque cuando salí de mi última experiencia profesional en Europa es la de Hem Koolhaas, trabajando con OMA en Rotterdam, y obviamente mi diseño era un diseño mucho más como moderno, limpio, con metal y vidrio y concreto, ¿sabes? Esas arquitecturas, pues muy de Europa, ¿no? Muy perfectas. Y aquí en México, pues, introduce todo el tema de lo burdo, del accidente, de lo hecho a mano, que es algo también que es muy importante para mí, ¿no? Porque
como comentaba al principio del video, nací en un pueblo de 1.500 habitantes, entonces de una cierta forma soy un campesino, nací campesino y sigo siendo campesino en lo que me gusta, ¿no? Me gusta lo sencillo, me gusta lo honesto, me gusta lo que no miente, lo que tiene como sentido, ¿no? Entonces, todo eso lo encuentras muy bien en la arquitectura vernácula, ¿no? Es como el campesino no hace cosas para pretender, hace cosas porque realmente lo necesita. Necesita guardar sus animales, necesita protegerse de la lluvia, necesita protegerse del viento, qué sé yo, ¿no? Entonces, y lo hace con el material que tiene a la mano, ¿no? Entonces, como que saca la piedra si es una zona de piedra, pues lo hace de piedra. Si es una zona de madera, lo hace de madera. Si es una zona de adobe, lo va a hacer de tabique, ¿no? Y es un poquito eso también, digo, que me guía ahora, porque estando en México, la dimensión del artesano y que conlleva toda una serie de... Nosotros en Europa todo está industrializado, ¿no? Todo sale perfilado, laminado de una máquina, el ensamble es perfecto, la mano de obra es una mano de obra que sabe hacer las cosas perfectamente porque recibió una capacitación y etcétera. Y en México hay el tema de lo burdo y del accidente, ¿no? Entonces, cuando tú agarras el accidente como a tu favor, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque si no, lucharías muchísimo, pues en México se abre todo un mundo, ¿no? Entonces, es lo que también me di cuenta. Y ahorita es lo que estoy trabajando, ¿no? Y por eso trabajo con materiales muy sencillos. Obviamente no trabajo en el tema de lo vernácula tradicional, pensando que voy a sacar mi material del mismo terreno donde estoy construyendo, pero sí construyo de una forma muy sencilla para poder incluir un albañil de pueblo, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante para mí que un albañil de pueblo pueda construir mi arquitectura, porque el país de México son muchos países, ¿no? Es un país muy grande, con muchas culturas, con muchas personas y tipo de gente muy diferente. Entonces, yo no muevo mis equipos, ¿no? Agarro un equipo en el lugar donde voy a construir. Y entonces, para mí eso es muy importante, porque a veces voy a llegar a unos pueblos ahí que, pues, son albañiles de pueblo, entonces sí saben colar una trave, sí saben hacer un castillo perfectamente, pero tal vez no tienen esa visión de arquitectura como nosotros la podemos tener en la Ciudad de México, porque estamos en un nivel no sé, de conocimiento o de búsqueda de estética que no hay en el pueblo, ¿no? Pero entonces mi arquitectura, lo que quiero es que pueda incluir ese tipo de gente que no entiende mi trabajo, pero luego cuando entran conmigo a la obra les explico y al final se apasionan también, porque al principio obviamente cuando les digo que vamos a hacer una casa de concreto aparente, no entienden, porque para ellos una casa de concreto aparente es una casa que no tuviste dinero para acabarla bien, ¿no? Entonces, pero luego cuando ya entran a entender ese mundo y que les explico y cuando tomamos el tiempo y cuando hay errores que podemos corregir, pues lo vamos moviendo de poco en poco en la obra, pero al final sí conlleva sus defectos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es ahora es un gran aspecto de mi arquitectura, ¿no? Así es como hago la arquitectura y claramente, digo, la casa de Cicatela para responder de forma un poco más concreta, sí tenía esa intención del prehispanismo porque venía buscando eso desde mi primer proyecto que es el MN Roy, ese club del trabajo sobre el neoprehispanismo, pero ya con ese proyecto ya me di cuenta del poder que podía agarrar una arquitectura sin decoración, sin acabados, sin nada, ¿no? Y entonces, a partir de ese proyecto se volvió un poquito parte de mi imagen, la imagen que ahorita ya controlo y que busco desarrollar es esta, ¿no? Porque al principio Casa Cicatela tenía todavía un poquito de detalles que ya no salieron en el proceso de obra, simplemente por casualidad. Y también digo, lo que te decía del accidente, a veces es como,
ver lo que pasa a tu alrededor y en algún punto decir, no, pues stop, cambiamos todo y lo quiero de otra forma, ¿no? ¿Y qué pasó en Casa Cicatela? Justo en este mismo momento que estaba buscando quién iba a construir la casa, me di cuenta que Tadao Ando estaba construyendo Casa Wabi en la misma zona donde yo iba a empezar la obra. Les dije, bueno, pues si Tadao Ando está construyendo en Oaxaca, cerca de Puerto Escondido, pues entonces busco la obra, me meto a la obra de Tadao Ando y busco quién está colando ese concreto, ¿no? Porque obviamente Tadao Ando es un maestro del concreto y, ¿sabes? Era para mí como era inesperado, inclusive, era muy inesperado. Y ya di con el maestro y finalmente pues ya he podido como conectar con uno, que me conecto con otro y llevé mi cliente y le dije mira, se está haciendo algo espectacular a 20 minutos de donde nosotros pretendemos construir. Ven conmigo, te llevo, te voy a enseñar esa obra y pues dimos la vuelta de la obra con permiso del maestro y etcétera. Y saliendo le digo a mi cliente, oye, ¿te gustaría una casa así? Y me dice, sí, me encantaría. Ya. Entonces, Bien. eso también ha sido parte de cómo he definido este regreso al concreto, ¿no? Y digo, era para mi gusto absoluto porque yo el concreto es una cosa que quería hacer, ¿no? Pero no tenía tan claro cómo encontrar mi primer cliente que me iba a aceptar una obra de puro concreto, ¿no? Porque no es lo más fácil de encontrar. Sí, y aparte de seguro también cuestiones ya de presupuesto, de etcétera, que a veces también se manejan en estas cosas. Eh, y Ludwig, ¿cómo nace el proyecto de Mérida? ¿Cómo Pues nace este encargo? Pues mira, el proyecto de Mérida nace totalmente desde yo, por eso yo creo que es importante todo lo que acabo de contar de Casa Cicatela, ¿no? A partir de Casa Cicatela cambia radicalmente mi estética porque no, le agarré mucha pasión a esa obra, me divertí muchísimo en esa obra. Antes usaba muchos materiales, piel, cobre, madera, cazaba muchos materiales, todavía se pueden ver ahí en mi sitio internet unos proyectos de mi primera época, ¿no? Cuando hacía en la Ciudad de México más interiores. Y aparte de Casa Cicatela, que es un poquito también cuando pues ya me separo de este socio que tenía en aquella época, porque pues ya cada quien buscando su camino y yo me empecé a entrar en eso, de decir, ya no quiero acabados, ya no quiero, quiero puros materiales macizos, pensando que para mí ahorita es mi visión del lujo, ¿no? Es decir, una arquitectura más, el lujo es una arquitectura maciza, en otras palabras, prefiero un tablón de 8 centímetros de pino a una chapa de ébano pegado sobre MDF, ¿no? Porque al final es un material, cuando trabajas en sección maciza, cuando trabajas en colados macizos, es un material que es capaz de envejecer, capaz de recibir golpes, capaz de, ¿sabes? Como de que sí se ve el golpe, sí se ve el tiempo, sí se ve el choreado del agua con el tiempo, lo puedes limpiar con una Karcher si no te gusta este tema del musgo, pero al final el proyecto sigue siendo entero, ¿no? Es como de que no se viene dañando con el tiempo, con esos materiales modernos de recubrimiento, de tabla roca, de acabados de superficiales de vista, eso sí se viene dañando, ¿no? Entonces no es capaz de envejecer. Entonces yo, a partir de ese momento, definí esta nueva idea y es un poquito como va Casa Mérida también, ¿no? Entonces, bueno, con suerte, eso es, mi cliente es un amigo, ¿no? Era un amigo antes, sigue siendo un amigo, lo cual es un buen punto porque quiere decir que hice bien mi trabajo y logramos no pelearnos durante el proceso de obra, ¿no? Que es también algo muy Sí, sí, sí. importante porque es muy complicado, ¿no? Es como si se te va el dinero de la mano, si se te van cosas, discusiones, ¿sabes? Como de que amistad y obra a veces es como un tema que hay que cuidar mucho, ¿no? Entonces digo, ya con el tiempo, un poco más de madurez mía, pues ya lo entiendo y trato de controlar mis emociones, pero hay muchas emociones en la arquitectura, entonces es muy fácil pelearte.
Pero entonces, bueno, tengo eso, ¿no? De esa suerte que era un amigo y sigue siendo un amigo. De hecho, estoy haciendo otro proyecto con él ahorita, Qué al bien. lado de una segunda fase del proyecto en un terreno al lado. Estamos en desarrollo ahorita apenas. Y eso, le empieza a gustar eso, ve Casa Cicatela, luego hice un proyecto en la Ciudad de México que se llama Foro Normandie, que es como todo hecho de concreto, de un colado que hice con costales, con bolsas ahí, y tiene como una textura medio, parece como un coral de concreto. Chévere. Y bueno, entonces ese amigo me busca y me explica que quiere hacerse una casa, vive en la Ciudad de México y que quiere hacerse una casa de fin de semana en Mérida, Yucatán, ¿no? Que es otro tipo de clima, otro tipo de calor también. Es un calor más como, más caribeño, más como, es más parecido a casi a Cuba el tipo de calor. La gente no, pero el tipo de calor sí. Y por ejemplo, en Oaxaca es un calor, es muy caliente también, pero no sé cómo explicar. El de Mérida es todavía, creo que más difícil aguantarlo, el calor de Mérida, ¿no? Entonces, bueno, me explica su proyecto y yo empiezo a buscar terrenos, básicamente, ¿no? Entonces fuimos a ver terrenos juntos. Qué Vimos, no bien. sé, ajá, empecé desde el principio, ¿no? Es como, y eso Claro. en Mérida como que tengo mi gente, ya como he ido muchas veces y ya llevo trabajando varios años en Mérida, entonces tengo como gente que me buscan los terrenos, ¿no? Unos brokers allá. Y ya cuando empezamos a juntar, no sé, unas 10 opciones, fuimos a verlas, ¿no? Entonces empezamos a ver terrenos, casas, muchas casas viejas, abandonadas, como que hace 5 años todavía Mérida estaba muy abandonado y ya se puso un poquito de moda, entonces están comparando muchos norteamericanos, canadienses, europeos, está levantando muchísimo, y también digo, mexicanos también invierten, ¿no? Pero está levantando muchísimo la ciudad. Y ya y dimos con, al final, que serán unos 2 o 3 terrenos que quedaron como finalistas. Dentro de este terreno es muy común en Mérida esta cosa de la proporción de 8 por 50, 60, 80. Ajá, es como la ciudad la dividen así. Y luego hay una cosa muy curiosa con el tiempo y las herencias entre hermanos, pues el papá tenía un terreno y hay 3 hermanos y una hermana, pum, lo dividen entre 4, ¿no? Entonces, todos esos terrenos empezaron a hacer como franjitas así. Y ahorita hay una ley en Mérida que si tienes un terreno de 5 metros ya no lo puedes dividir más, ¿no? Porque luego quedaron terrenos de 2 metros de ancho. No. Ajá, son muy raros ahí, son como unas franjitas como, pero larguísimas. Pero bueno, el tema de este terreno, entramos y había nada más una pequeña casa ahí, una casa muy humilde de una familia que seguía viviendo aquí, un tipo como de clase obrera, ¿no? No es una casa de las coloniales de Mérida y justo es lo que yo busco especialmente porque no me quiero meter a renovar casas coloniales, no me quiero meter con tema de conservación. Es un tema muy pesado en Yucatán porque vienen de toda la raíz, toda la cultura maya, entonces tienen muchísimo patrimonio, tienen un instituto que se llama el INA, muy, muy potente de conservación. Entonces, cuando te metes con lo colonial, pues ya tienes que pasar por permiso de ellos, revisión de ellos. Entonces, es muy, muy, muy pesado. Entonces, yo lo que quiero son las casitas esas como que no tienen valor, que las puedo tumbar si quiero, pero por lo general conservo una parte de como una ruina para hacer el garage, para hacer el local técnico, para también, como sabes, como no borrar al 100% lo que existía antes, como si fuera la idea de conservar parte de lo que existía, ¿no? Como en la universidad en Francia usaban mucho esa palabra, nos metían mucho esa palabra en la cabeza del palimpsesto. El palimpsesto, que es esa piel de borrego que escribían los monjes con tinta, tipo tinta china, ¿no? Y escribían y luego raspaban la piel para limpiar la piel. Siempre quedaba algo de lo que estaba escrito antes y volvían a escribir, ¿no? Entonces veo un poquito también eso, ¿no? Dejar como
parte de lo que existía sobre ese terreno. Además conocimos la familia a quien compramos el terreno y la casita, y entonces se quedó ahí sobre la calle, ¿no? Que me parece lindo como agregar en vez de siempre, como sabes, como tirar como todo en blanco y empezar todo nuevo como si fuera la primera vez, ¿no? Me gusta la idea de conservar parte de la historia. Y entonces llegamos a ese terreno y yo voté, al final estábamos entre dos terrenos y yo claramente votaba por este porque vi justamente todo ese potencial, porque cuando entré vi el terreno de 88 hasta el fondo. Entonces dije, bueno, es muy peculiar, va a pasar algo en ese terreno porque esto de los 88 metros, si tú tiras una perspectiva y pensaba, si yo tiro una perspectiva de 88 metros de largo, probablemente no sabía que en Mérida hay más terrenos de ese tipo, ¿no? En aquella época veía nada más como de que es muy improbable que me vayan a dar otra vez un terreno con un tiro tan largo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues entonces hay que aprovechar eso, voy a hacer una perspectiva de 88 metros de largo y va a ser un tema muy potente y todo lo demás alrededor de esa perspectiva pues da igual, da lo mismo, porque la columna vertebral del proyecto es eso, y es tan potente que luego, no sé, te gusta o no las aperturas en forma circular, te gusta o no el concreto, te gusta, pero, ¿sabes? La perspectiva es eso que hace que ese proyecto tiene cuerpo, es poderoso gracias a, y es un recurso muy básico de toda la vida, ¿no? La perspectiva en arquitectura, la simetría en arquitectura son las dos claves de la arquitectura clásica, ¿no? Y Ludwig, la casa que nos cuentas que la conservaste, es la que justo da a la calle, ¿verdad? Que se Es puede ver en correcto. algunas fotos, ¿no Sí, es sí, sí, cierto? sí, sí. Ahora no sé, ¿cómo quieres hacer? ¿Quieres que vaya poniendo fotos? Sí, 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 si gustas y tienes las fotos, Porque mira, yo justamente he preparado un poquito perfecto. de... Ya ahorita lo ves, ¿no? Sí, ahorita ya estás listo para compartir, sin duda compartir las imágenes y puedes empezar, no hay problema, yo te aviso. Ok, ok. Ya estoy yo. A ver, le pongo share screen. Ok. Ya lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, empezando por esta imagen, porque es la que usaste para anunciar la conferencia, ¿no? Entonces, un poquito lo que contaba hace rato, ¿no? De el brutalismo, atrás en esa zona se siente la pirámide, aquí es la perspectiva de la cual estoy hablando. Hay unas texturas viejas que existían antes, esos son muros nuevos, pero hechos al estilo yucateco, donde cuando cortan la piedra, todo el desperdicio rematan la junta luego entre piedra con todo el residuo de la talla. Entonces, como es esa parte, ¿no? Mezclar como esa modernidad, esa brutalidad con una parte mucho más como local y vernácula, ¿no? De la arquitectura yucateca. Entonces, también para que sea como una casa realmente yucateca, ¿no? Entonces, voy a pasar un poquito, ¿no? Es como el Sí, sí. concreto, las formas, cosas abstractas. Mi tema es llegar a lo que lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso, ¿no? Lo que explicaba también, que ya no hay acabados de nada, es concreto en el piso, las texturas viejas que existían, ¿no? No limpió todo, ahí está todo el choreado de la pared de mi vecino, pero yo creo que le aporta muchísimo esa textura de un colado totalmente incontrolado. Esto es un accidente absoluto, ¿no? Entonces hay gente que lo ve como feo, yo lo veo como lindo. Ahora, obviamente hay que marcarlo, hay que jugar con eso, ¿no? No es nada más de que todo se pueda ver ahí sucio, no, es justamente eso, el contraste. Entonces todo eso me gusta, el contraste de lo nuevo con lo viejo, la sencillez, ¿no? Lo que decía, tengo como puertas macizas de 9 centímetros de espesor, son puertas que van a durar toda la vida, el concreto sin acabado, sin nada.
Eso es como lo que te explicaba, rompí una parte de la casa, pero dejé como una parte, como les pedí no romper todo, les dije, rómpemelo a 1 metro para que haga como viene cayendo las piedras, me lo Claro. dejan, ¿no? Bien. Y yo vengo a insertar mi arquitectura y vengo en diálogo a casarme con la casa vieja. La casa vieja tenía 3 crujillas y conserve nada más las 2 primeras que dan a la calle y la tercera, que es esta, como me estoy metiendo y casi vengo a tocar la casa vieja. Y las 2 primeras crujillas las uso para estacionamiento, entrada, tengo los filtros, las bombas y cosas, lavadoras, cosas así, ¿no? Ok. Pero eso me gusta de justamente tener eso, ¿no? Como ese vestigio de lo que había en ese terreno que viene en diálogo con lo nuevo que yo he puesto y también pensando que yo algún día voy a desaparecer como esa casa, ¿no? Porque algún día va a venir alguien que no va a entender esa arquitectura o el hijo va a vender la casa o alguien la va a comprar y la va a pintar de rosa porque le parece muy triste el concreto. Y yo también es parte de algo que ya aprendí a hacer, es soltar la arquitectura. No son, todos vamos a desaparecer, todo va a desaparecer, todo se va a volver ruina, todo, ¿sabes? Como esa casa no Sí. puede durar aquí 500 años, eso es imposible, ya lo sé, ¿no? Entonces, pues pensando que, a ver, quién viene después, ¿no? O quién se topa con esa casa y entra y dice, wow, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué era esa cosa, no? Entonces, digo, también es lo que yo me pongo también en esa situación, que voy a desaparecer, ¿no? Como humano y mi trabajo de la misma forma. Entonces eso es el terreno, ¿no? Todo eso es el vecino y aquí tengo 8 metros que dan a la calle, las 3 crujillas de la casa vieja y todo eso era un baldío hasta el fondo. Entonces, si ves desde ese punto hasta el fondo, cuando entré la primera vez, a partir de este punto, más o menos ya vi el fondo y eran 88 metros. Dije, bueno, eso es el proyecto, no hay que hacerle más que eso. Y entonces, básicamente, eso es mi concepto, ¿no? ¿Sabes? Es un concepto. Hay una cosa en arquitectura que me parece importante. Hay 2 tipos de malos proyectos. Hay el proyecto Malos. de malos proyectos. Hay el proyecto con 0 idea y el proyecto con 10 ideas. Los dos son malos proyectos, porque el de 10 ideas es como se vuelve una especie de popurrí de ideas y al final pierde la fuerza, pierde la intención, pierde, porque no es radical, no es lo suficientemente radical. Entonces, yo lo que trato de hacer siempre es tener una sola idea. Pero bueno, obviamente no te puedes equivocar si tienes una sola idea, porque si te equivocas sobre la idea estás en cero, entonces lo cual implica que es un mal proyecto. Pero tener una sola idea es el proyecto más arriesgado, pero por lo general es el proyecto más fuerte como resultado final. Y luego, obviamente, esa única idea, todo el trabajo de desarrollar el proyecto, pues tienes que no perderte en el camino, ¿no? Porque a veces como que es muy fácil como decir, ah, bueno, pues sí, le hago eso y pierdes la idea, ¿no? Entonces la idea luego es lograr mantener esa idea en toda la fase conceptual y luego en toda la fase constructiva y además hacer que tu cliente la acepte, ¿no? Como eso es otro desafío. Y a veces puedes tener también unas trampas administrativas por aquí, ¿no? Que vienen a hacerlo todavía más complicado. Entonces, básicamente, pensando que tengo una sola idea en cada proyecto, o por lo menos lo que trato de hacer, eso es mi idea, una perspectiva de 88 metros y todo lo que ves alrededor es diseño, ¿no? Es como, entonces, es subjetivo, es cuestión de gusto. Si te gustan las ventanas circulares o cuadradas, no sé si hay una que es mejor que la otra, ¿sabes? Es gusto Claro. personal, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, un poco de lógica y sensibilidad, ¿no? Aquí había, ¿no?, árboles grandes, viejos, que obviamente los conservas, había un pozo que quise conservar. Entonces me empezó a dar como un ritmo de construido, jardín, construido, jardín, construido, jardín, y al final remato aquí con la alberca, ¿no? Y entonces
literalmente se construyó esa pared y esa pared me viene a hacer toda la circulación de la casa, va en línea recta. Apoyo todas mis losas sobre ese muro que va de principio a fin. Es como mi columna vertebral, ¿no? Me estructura visualmente, me estructura la circulación, me estructura el cemento, es mi columna vertebral. Entonces, bueno, eso resulta luego en el plano. No sé si nos vamos, es muy complicado ver un plano ahorita en una pantalla tan chiquita, ¿no? Pero un poquito la entrada, la perspectiva de 88 metros que remata ahí en la alberca. Y entramos un primer cuarto con un baño semi-exterior y la otra mitad por dentro. Entonces estás aquí en tu cama con jardín y jardín, ¿no? Ambos lados. Entonces te da como parece que el cuarto mide 60 metros cuadrados, ¿sabes? Porque tengo tanto jardín a ambos lados. Y es también parte de lo que me gusta, porque estamos en México. Eso en Europa obviamente no se puede por el frío, pero en México lo único que necesitas, te tienes que proteger del sol y la lluvia. Y más el sol que la lluvia, básicamente, ¿no? Y ya el calor, digo, nunca hace frío en Mérida, entonces como que puedes tener justamente esta casa muy abierta, ¿no? Luego aquí viene otro bloque de 2 cuartos, toda la parte estancia y al final la alberca que manejo como si fuera un cuarto sin techo, ¿no? Entonces la alberca también, cuando vas a la alberca, no es una alberca ahí que está en medio del jardín, que convives con la sala, es medio, vas a un pabellón y te vas a bañar, ¿no? Y hay como también una acción, y eso era un poquito pensando en que iba a ser un cenote de concreto, ¿no? Entonces, Yucatán es una zona de cenote, ¿no? De esas como cuevas que hay por todos lados, ¿no? Porque es como una especie de gruyère, el subsuelo de Mérida, hay mucha agua y entonces hay cenotes por todos lados. Entonces quise reproducir un cenote de concreto y del otro lado está la pirámide, ¿no? Que son los dos puntos turísticos. Cuando vas a Yucatán vas a ver cenotes y pirámides, básicamente, ¿no? Entonces es una casa, en ese sentido es una casa maya, porque tiene eso. Eso obviamente es una broma absoluta, pero sí es como mi tema con el prehispanismo es constante, ¿no? Entonces, sí. Y porque obviamente tiene una estética muy poderosa, muy abstracta. Me gusta como la arquitectura abstracta, ¿no? Como la que te hace soñar, ¿no? La que despierta una emoción. Cuando llegas a una pirámide, no le tratas de buscar sentido. Dices, wow, qué cosa tan espectacular, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El nivel de la abstracción, de la emoción es lo que busco trabajando las reminiscencias prehispánicas. Y aquí está la perspectiva, ¿no? Entonces digo, ese puntito que vemos en el fondo es la puerta de entrada y es la puerta existente de la casa que dejé, que no cambié y que está aquí desde el primer día. Ajá, entonces, si me acerco un poco, se siente como una especie de herrería ahí que dibuja como unas especies de rumbos. Luego la vamos a ver. Pero bueno, es eso, la puerta de entrada, y yo estoy al fondo del terreno y atravesé los 88 metros. En el camino, obviamente, me topé con los árboles, que eso se tenían que quedar sí o sí, ¿no? Digo, ni te haces la pregunta. Claro. Entonces aquí como que me desvié y hice como un caminito de piedra para darle la vuelta. Entonces de repente tiene como una especie de ambiente ligeramente japonizante, pero con otro tipo de calor, de vegetación. Entonces está como también esa parte pues eso, de lo vernácula, de lo bucólico, de lo romántico, ¿no? Que busco también, ¿no? Es como una especie de brutalismo al cual trato siempre de agregar como poesía y ambiente. Y eso es la casa, ¿no? Ajá, y ves, esa es la puerta que te decía, que es la original. Entonces, eso es la puertita que vemos aquí, básicamente es esta. Y la casa que existía, pues, venía hasta acá, y aquí era una ventana, ¿no? Entonces,
quité la ventana para poder meter un coche, ya ahorita lo usamos de garage. Por tema de seguridad, mi cliente me pidió agregar 1 metro, subirla de 1 metro para que la fachada esté un poquito más alta, para que no se la puedan brincar. Y ya, y ves que ni siquiera trate de emparejar la piedra, es como, es lo que es, ¿no? Es como, quiero que esa casa se quede así, quiero que quede como... Y hay mucha gente que va a pasar frente a esa casa toda la vida y nunca va a saber sospechar lo que hay adentro, ¿no? Que también es lindo eso, ¿no? Para mí es mucho más importante el secreto, ¿sabes? Como de que no necesito enseñar a mi vecino que adentro hay tal o tal casa y entrar en algo como ostentoso o para que lo vea la gente, ¿no? Entonces eso, me gusta como que dejarlo como secreto. Entonces tú pasas enfrente y no te puedes imaginar adentro lo que hay, ¿no? Aquí está la casa. Entonces ves como que eso es la casa y la reja verde es donde vamos a hacer el otro proyecto ahorita que estamos empezando, que es el colinda, literalmente ese terreno que lo compró después, que era de la misma familia. Entonces pasas enfrente de esa casa y ves como que se ve como se pierde dentro de la fachada de la ciudad, ¿no? Es como de que no resalta absolutamente nada, está totalmente, se funde ahí con el paisaje urbano, ¿no? Entonces eso me gusta mucho también, ¿no? Desaparecer de esa forma. Y ya luego cuando entras, pues eso, ¿no? Es como esos son los detalles, por ejemplo, cuando termina la perspectiva y acaba como una especie de brincolín para aventarte al agua. Y es eso, ¿no? Aquí viene el brincolín, que eso es como el punto remate final, ajá, exacto, el remate, el punto final de la perspectiva. Y ya estás en el cenote de concreto, ¿sabes? Es como todo, tiene una sonoridad muy especial, obviamente, porque hay pared a todo alrededor y nada más unas brechas para entrar y salir y este brincolín que viene. Entonces, lo que te decía, ¿no? Realmente cuando vas a bañarte en sí la alberca es una experiencia, no es como, no está aquí de fácil enfrente de la casa que te entras y sales así, es como de que hay una voluntad de ir a meterte a la alberca, que eso casi no me lo aceptan, ¿no? Porque me dicen, no, pero ¿cómo que me vas a poner una pared y no voy a ver mi alberca? Y dije, sí, pero digo, la vas a ver, nada más que no la vas a ver aquí en frente de tu sala, tan obvia, ¿no? Es como, hay que ir a buscarla, hay que ir a reconquistarla cada vez y bueno, ya luego entro como en discursos a veces demasiado como radical para mis clientes, entonces me dijo, mira, no sé, ¿no? Y me dio chance y le dije, mira, si no te gusta, tiramos la pared después, ¿no? Y hubo una discusión, ¿no? Y hubo una discusión muy fuerte y la logré salvar y yo creo que tuvo tantos comentarios sobre esa alberca que la gente le gustó mucho a la gente esa alberca, ¿no? Entonces tuvo tantos comentarios positivos que al final decidió dejar la pared, pero estuvo a 2 de decir no a la pared. Y Ludwig, disculpa que te interrumpe, pero me parece Sí. muy pertinente lo que hablas del recorrido en un terreno que tiene, obviamente, 80 de fondo, ¿no? Entonces, Claro. obviamente, el recorrido para llegar y estas cosas que te encuentras como, digamos, sorpresa y las paredes que te esconden algo, me parece una idea súper potente y bien full. Exactamente, y también es algo que defiendo mucho porque ves que a veces me ha pasado muchas veces, ¿no? Mis clientes quieren a veces cosas muy contradictorias, es decir, quieren una terraza, pero quieren poderla usar a las 12 del día. Les digo, no se puede usar a las 12 del día, sí, luego puedes tirar una pérgola, una lonaria, un no sé qué, unas cosas amovibles, pero les digo, no, es que justamente mejor, ¿por qué no construir un recorrido de la casa donde hay varios rincones, varios ambientes, y cada ambiente responde a un momento del día, es decir, vas siguiendo un poquito la lógica de la naturaleza. Lo que te pide la naturaleza es no ponerte en una terraza pelón a las 12 del día, pero a las 6, cuando es la hora del atardecer, sí se puede, ¿no? Entonces,
¿por qué no a las 12 haces otra cosa? Te metes en otro rincón del jardín donde le das sombra, porque siempre va a haber un lugar de esa casa, es tan grande el jardín y hay tantos rincones que siempre va a haber un lugar que puedes usar en cualquier momento del día, y cuando es la buena hora, pues te subes donde pega el sol fuerte todo el día, ¿no? Entonces, es un poquito eso que trato siempre de defender, en vez de hacer como que todo sea posible y a la hora que sea, y eso va en contra y es muy nuestra actitud, ¿no? De querer estar en playera en Canadá el 25 de diciembre. Sí, sí, se puede, todo se puede, pero va en contra también de la lógica, ¿no? Entonces, por eso también estamos con temas de calentamiento global, por contaminación del planeta, por los aires acondicionados, por todo lo que estamos haciendo en contra de los ciclos y de la sencillez de lo que pide la naturaleza. Entonces, no digo que no hay que hacerlo, ¿no? Porque digo, yo también prendo un aire acondicionado en Mérida para dormir, porque si no, no puedes dormir. Pero en el día, porque esa casa es una casa muy abierta, es una casa que no tiene aire acondicionado en la sala, pero tienes tú que aceptar ese tipo de arquitectura o ese tipo de ambiente. No puedes controlar tus 18 grados todo el año como tú decides, ¿no? Entonces, es también como regresar a algo mucho más como la arquitectura vernácula, ¿no? Una buena ventilación cruzada sí funciona. Entonces yo defiendo eso y quiero defender cosas como así, más naturales, más sencillas, menos acabados, porque en realidad y yo creo que ya hay mucha gente que se da cuenta hoy con la pandemia que cuando no lo tienes y ya aprendes a olvidarlo, ¿sabes? Como de que en algún punto al principio dices, ¿cómo voy a renunciar a todo eso, no? Pero una vez que empiezas a renunciar, se te hace fácil de renunciar a las cosas y te das cuenta que alrededor de ti en tu vida el 80% de lo que conservas o acumulas no sirve de nada, ¿no? Entonces, mejor un buen 20% bien puesto de las cosas esenciales, y con eso hacemos arquitectura. Y aparte, estas pausas que estás dejando con los árboles, con estos espacios intermedios, los jardines, las paredes, lugares de sombra, o sea, obviamente hacen que todo, digamos, la casa tenga, no sé, un equilibrio en estos sentidos de llega el sol, pero tiene sombra también, hay flujo de aire, o sea, hay mucho equilibrio, hay diferentes tipos de espacios, entonces hace que obviamente todo el conjunto sea... Totalmente, y también hay banquitas, las gradas, también me gusta eso, porque ¿saben lo que me gusta también de la pirámide? Es como los arquitectos en general quieren controlar el resultado final, ¿no? De que tú tienes que usar la casa de tal o tal forma, ¿no? Y no te dan muchas opciones de cómo la vas a usar porque es tan claro en su arquitectura. Lo que me gusta de la pirámide es justamente que con eso puedo entregar un espacio informal. No sé en qué va a acabar eso, porque si mi cliente es bailarín, lo va a usar para bailar. Si mi cliente es, ¿sabes? Dependiendo de la personalidad, entonces desde leer un libro, bailar, usarlo para ver una película y proyectar aquí, usarlo como gradas, o simplemente sentarte y tomar una cerveza aquí en las gradas. Entonces, yo no sé en qué va a acabar, ¿no? Y me gusta justamente perder el control sobre lo que yo había planeado, ¿no? Porque yo lo planeo de una cierta forma, pero hay muchas más posibilidades de la que puedo yo envisionar, ¿no? Y Ludwig, ¿siempre te hizo sencillo, digamos, dejar esa parte del control, digamos, como que, bueno, pues tal vez mira, lo van a hacer? Porque a veces yo diría que no sé, o por lo menos muchas veces estamos como programados para pensar en qué se va a hacer en cada espacio y tiene que hacerse así y para esto y tiene que ocuparse así. Exacto. Y tal vez cuando no pasa es como, no lo sé. Entonces, por eso te preguntaba. Yo creo que sobre todo aprendí a disfrutarlo, ¿no? Es como, yo creo que aprendí a disfrutarlo porque
por ese cambio de cultura, ¿no? Yo venía de una cultura a donde todo está planeado, todo llega a la hora, nunca hay imprevistos. Obviamente tiene un costo, ¿eh? Eso no es gratis, ¿no? Y cuando llegas a México, pues hay un grado de informalidad, hay un grado también de gente que dice que sí a todo, pero al final nunca sabes muy bien qué vas a conseguir, porque al principio todo el mundo te dice que sí, ¿no? Y al final, pues ya es un poquito como de suerte, ¿no? Hay gente que, yo creo que en México hay dos posibilidades, o amas México o odias México, pero no veo a alguien que diga, sí, me gusta alguito, ¿no? Es como, no creo que México sea para eso. Entonces, digo, yo claramente, si he pasado 13 años de mi vida en este país, si me casé con una mexicana y tengo mi hija que es mitad francesa, mitad mexicana, claro que estoy del lado de los que aman México, ¿no? Pero entonces amas México con todo y lo que es, ¿no? Claro. Entonces, al final México es perfectamente imperfecto, ¿no? Es como yo creo que, y eso es lo que se refleja un poquito en mi arquitectura hoy, porque justamente empecé a disfrutar la imperfección y el accidente. Y no sé, encontré una estética y una cosa personal basado sobre la imperfección. De hecho, mira, si ves aquí, si lo ves de cerca, eso te da ganas de llorar. Todo el resane del concreto está mal hecho, todo eso está mal hecho, no sé qué, pero tú lo ves, pero la gente cuando entra no se fija en esos Claro. detalles. Digo, obviamente sí hay dos, tres detalles que pueden resaltar un poquito más, ¿no? Ujú. Pero finalmente lo más importante es el ambiente que quisiste crear y eso se tiene que ver desde una vista general, global del proyecto, ¿no? Y si entras a detalles, pues sí, lo verás toda la imperfección de la cual te estoy hablando, pero para mí ya no pasa nada. Entonces, es más, cuando empiezo un proyecto, porque casi siempre va a ser de concreto porque es el material que me gusta, punto, ¿no? Es como, Ujú. eso es como es subjetivo, es personal. Entonces, siempre Ok. les digo a mis clientes, no vean concreto japonés, no vean concreto suizo, ¿no? Olvídense de Tadao Ando, olvídense de Herzog y de Meuron o Christian Querés, ¿no? Es como de que nosotros vamos a hacer un concreto mexicano, es un concreto bastante más burdo, bastante más choreado, bastante Claro. más, pues es un concreto mexicano. Entonces, como es parte de, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esta cruz normalmente en los planos venía aquí, ¿no? Es como, no se equivocaron de 1,50 m, ¿no? ¿Sabes? 1,50 m no es poco. Claro. No se equivocaron de 10 centímetros, de un metro Claro. cincuenta. Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Como cuando la vi me decepcioné y luego dije, no, pues si la resano es peor, ¿no? Se va a ver Claro. y luego Claro. voy a abrir la otra. Entonces, pues ya, así queda, punto. No pasa nada, ¿no? Y yo lo sé, pero nadie lo ve ahorita. Ahorita que te lo digo, pues te das cuenta que sí, no está como, Claro. hay un desbalance en la repartición, ¿no? Ajá. Bueno, detalles, ¿no? Bueno, aquí todo lo que hablamos. También eso es como otra cosa que está increíble en México, es que puedes entrar a detalles como, pues un poquito más como laboriosos, meter como gente a hacer esos cajones, gente a colar como cositas por aquí, por acá, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo porque al final hay muy pocas cosas que te limitan, ¿no? Es como de que tu imaginación, ¿no? Pero sí, como que no tienes que responder seguridad de que un barote a cada 11 centímetros, no tienes que responder la prueba al vacío para ver si fuga tu casa y si cumple con la norma de aislamiento y el coeficiente tal como lo hacen en Francia. Te prueban la casa y si no, no te validan la obra y etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. tienes que ir con perfil de aluminio, que certificado, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, en México todavía puedes hacer como toda tu herrería a mano, con Ujú. Claro. puro pedazo de metal, como lo hacía Le Corbusier, básicamente. Ujú. Eh,
la perspectiva, ¿no? Es como las piedras, texturas, que de lo viejo con lo moderno, el, el jardincito que da la vuelta al árbol, lo que te decía hace rato, ¿no? Que tiene como un momento ahí japonizante, que es este, ¿no? Como, y aquí ves, entras como en una especie de vocabulario, de atmósfera muy abstracta, ya no sabes lo que es, ¿no? Si enseñas esa foto, ya no sabes si es una casa, no sabes, no se entiende, ¿no? Pierde inclusive referencias a la arquitectura misma, ¿no? Que también eso es otra cosa que me gusta, ¿no? Que perder como la referencia de la ventana, de la puerta, de las cosas que definen la arquitectura, ¿no? Aquí ni sabes muy bien lo que ves, de hecho. Qué chévere, sí. Eso, ¿no? Como del otro lado del jardincito, ¿no? Entonces, pues, magnificar este árbol, ¿no? Estaba aquí antes, entonces, pues ya le hago como un momento especial y lo enmarco con esas papas. También esas papas, obviamente, tenían una forma de una papa, pero no esta. Aquí se parece un limón más que una papa pero pues sí cambiaron, ¿no? Es como de que ya vi que no pudieron ejecutar mi dibujo porque pues era una forma orgánica y pues sí, ejecutaron otra. Y está bien, digo, es parte de, ¿no? Es parte del encanto de trabajar en México. Y eso, ¿no? Esa ventanita de las paredes del vecino, de lo que te decía de lo choreado, a mí eso me gusta, ahí se monta el musgo, ¿no? Entonces, como todo es esa parte de la cosa que hace que esta cosa, pues cuando se le va a montar también sobre la casa, y ya empezó, pues se va a ver, también se va a mimetizar, ¿no? Entonces lo que decía al principio, esa casa tiene la capacidad de agarrar la nueva capa, que es la capa del tiempo, ¿no? Y envejecer y embellecer con el tiempo. Y si no te gusta el musgo, pues existe la Karcher, ¿no? Y con eso limpias tu casa cada 2 años. Wow, La pirámide, ¿no? sí. Aquí está otra papa que esa sí casi tiene esa sí tiene la forma que estaba planeada. La otra no, pero es así. Era una casa es una casa de fin de semana y vacaciones que ya con la pandemia se fueron a vivir en la casa, que ahorita ya tiene como unos temas que me piden más closet, más no sé qué, porque pues ya es una residencia principal cuando la planeé como una residencia secundaria de fin de semana y Ah, vacaciones, ok. ¿no? Lo cual es lo que yo prefiero. Prefiero hacer casas de fin de semana que casas de residencia principal, Mm, porque entras en menos temas personales, claro. intimidad de cómo le gusta guardar sus calzones y sus calcetines, que a veces la verdad no, como que es un poco bajón, ¿no? Toda esa parte, pero bueno, es parte de la arquitectura, pero lo cual en una casa de fin de semana y vacaciones no hay la misma exigencia, ¿no? Entonces, si me preguntas si lo disfruto más eso, pero ahorita ya le estoy haciendo las modificaciones, Claro. estamos sacando closet y cosas, y repisas y puertas sobre repisas, porque ya no quiere ver como todo el desorden que trae adentro, porque ya es bastante más, ¿no? Claro. Por usarla como residencia principal también. Ah, Eso es la bajada de agua que se cruza por la pirámide y sale atrás, ¿no? Que la vamos a ver después. oh, Eh, genial. Eso es una bajada pluvial. Entonces, digo, y el círculo abajo es un pozo de absorción para no mezclar mis aguas pluviales con la calle y las aguas grises y negras. Hice como pozos de absorción para regresar el agua al subsuelo, porque baja del techo, no está sucia, no la necesito captar porque hay mucha agua en Yucatán, entonces yo bombeo del subsuelo, pero Ah, regreso agua limpia al subsuelo. Para la parte de la alberca, bombeo del subsuelo, la limpio y la meto a la alberca, porque está como, es una zona muy de piedra caliza, entonces está muy dura, muy cargada, ¿no? Es muy caliza el agua,
Ujú. Pero eso, ¿no? Es como de que decir, bueno, pues ya tengo que regresar el agua que uso, pues la tengo que regresar y esta viene de los techos, está limpia, pues la regreso directo. Y un poquito esa idea, ¿no? De que las bajadas pluviales, nunca sabemos qué hacer con las bajadas pluviales porque las Ajá. pones aquí en las esquinas, ahí, pero Sí, un tubo en la esquina siempre se ve, ¿no? Entonces yo a lo mejor, es más, prefiero meterlo ni siquiera en la esquina porque justo en la esquina el tubo te viene a romper el cierto. ángulo vivo, ¿no? Porque lo que define la arquitectura, pues, son los ángulos, justamente, ¿no? Entonces, en este caso pensé, pues está bueno, si hago como que en vez de usar unos tubos de cobre o de PVC, pues voy a hacer unas bajadas y esas bajadas se vuelven parte de la arquitectura. Entonces, curiosamente son gigantescas, ¿no? Muy exageradas en tamaño, pero desaparecen más que si fuera un tubo de PVC, porque son parte del proyecto arquitectónico. Y bueno, son Wow, esas que qué ves bello. aquí, ¿no? Entonces aquí ves la primera que estábamos viendo, que se va al pozo de absorción. Eso es la que cruzaba por la pirámide que veíamos hace rato y cae atrás y cae aquí y va al pozo de absorción. Y del otro techo hay otra también así y se baja y va al pozo de absorción también, ¿no? Entonces con dos pozos de absorción, luego regresan mis tres techos de la casa. Wow. Yo creo que, Ludwig, este corte es espectacular. Es, Sí, ¿sabes? Yo había visto este corte y también el de Casa Citadela y me parece ajá. que es composición pura y dura expresada en diseño. Es felicitaciones. La verdad que cuando yo vi el proyecto dije, ojalá, por favor, que acepte Ludwig participar y que nos cuente el proyecto. Tú ves esta sección y yo no sé si algún alumno mío o alguien que haya sido alumno mío en primero o segundo nivel, ojalá nos Sí, esté sí, sí, sí. escuchando. Y esto es composición. Mira, yo veo esto y obviamente salvando las distancias, ¿no es cierto, Ludwig? Yo recuerdo, veo mucha frescura en este proyecto, mucha exploración, eh, hay muchísima composición. Entonces, Sí, 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 ojalá mis alumnos estén viendo y realmente se acuerden de mis clases y digan, ah, sí, así, esto es. Qué bien, sí, qué, porque digo, qué buen corte. es eso, al final, lo que decía un poquito al principio, ¿no? En esto como quiero despertar la emoción, ¿no? Porque Ujú, es la gran diferencia entre la promoción inmobiliaria y la arquitectura, ¿no? La ujú, promoción inmobiliaria sabe resolver una planta igual de bien que un arquitecto. Lo único que no sabe es agregarle emoción a sus espacios, ¿no? Pero wow, resolver una planta, una distribución, hay gente que lo hace igual de bien que un arquitecto. ujú. Sí, Entonces, al final, eso es lo que va a diferenciar el arquitecto de la promoción inmobiliaria, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho. Y cuando dices que pues es como una escultura, sí, es como paso muchísimo tiempo ahí con mi 3D y hago maquetas físicas todo el tiempo, ¿no? ujú, Todos mis proyectos los trabajo en maqueta, que es lo más fiel a la realidad también, ¿no? Porque yo también, si no me gusta la maqueta, yo sé que me estoy equivocando. Ahora, si claro, veo un 3D, una imagen, me puedo dejar engañar por el 3D porque es muy subjetivo. Es como esta diferencia entre una foto de arquitectura o una maqueta. La foto es la visión de alguien, es un marco en un momento dado, ¿no? Pero luego ujú, cuando entras al proyecto real dices, no me lo imaginaba así desde la foto, ¿no? Pero si ujú. ves la maqueta, no hay forma de que te puedas equivocar. Entonces, si no te gusta tu maqueta, pues ya sabes que te estás equivocando y que hay que hacer algo, hay que tirar o hay que rectificar por dónde va ese proyecto o tirarlo a la basura y hacer algo diferente, ¿no? Ujú. Entonces, eso, pero sí muy importante. Y luego me paso horas y horas ahí viendo mi escena con mi cámara y me muevo adentro del proyecto y es como tema de esculpir, ¿no? Es como de que todo lo que ves de las bajadas pluviales es un Sí, trabajo sí. muy subjetivo, no es necesario para el proyecto, podría vivir sin, pero es justamente cuando ya creas la escultura y creas como la sorpresa y haces que esa casa pues tenga como esta imagen final, esta Claro. sensación final, ¿no? Como decía del principio, es llevar tu día al extremo, ¿no es cierto? Entonces, que obviamente también terminas diseñando el bajante de agua y que también está pensado
como parte de esta inclinación, como parte de la composición que se ven algunas, ¿no es cierto?, dentro del corte. Totalmente. Y a veces, mira, te voy a decir una cosa, eso nace de que estoy haciendo una prueba de algo totalmente diferente, de un techo, de no sé qué, y sale eso por accidente y pienso, ay, ¿qué tal si lo vuelvo una bajada pluvial? Pero no, no era mi intención, ¿no? Es un accidente también. Ahora, lo único para lograr esos accidentes es el tiempo. Yo necesito 2 meses y medio para dibujar una casa. Es como, no puedo dibujar una casa en 15 días, eso no pasa, ¿no? En 15 días ni siquiera empiezo a dibujar, me paso 15 días, 3 semanas nada más escribiendo, ajá, todo como agarrando notas, referencias, al principio no dibujo durante 2 o 3 semanas. Sí, qué chévere. Y Ajá. después tal vez reinterpretas lo que escribes en dibujo, algo así. Sí, exacto. Y a veces como si no funciona para ese proyecto, pues lo pongo en un cajón y lo saco para otro proyecto. Entonces, es muy irracional ese momento, pero lo que te decía al principio, que las bajadas pluviales para mí no es una idea, es un diseño. Entonces, eso no cuenta como idea, cuenta como diseño, pero la idea fuerte otra vez es la perspectiva, ¿no? Y si quitas o agregas la bajada pluvial, el proyecto sigue vivo, ¿no? Si quitas la perspectiva, muere el proyecto. Entonces, eso es la gran diferencia. Entonces, el diseño, pues ya, es como luego, soy manierista, soy formal, me gusta Carlos Carpa, me gusta Le Corbusier en su periodo brutalista. Entonces, pues me inspiró obviamente de todo eso, ¿no? Sí, qué belleza. Y bueno, ya es como eso, ¿no? Vivir con las puertas abiertas, no aire acondicionado, entra el viento por un lado, sale por el otro, ¿no? Entonces entra por aquí y sale por acá, entonces hace que esa casa pues ya tenga esta ventilación cruzada permanente, las puertas son muy grandes y se abren ahí en una sola acción sobre un pivote, y ya con eso pues las dejas abiertas todo el día. Y cuando se calienta mucho, pues están los ventiladores en los techos. No hay mucho que decir, ¿no? Luces, persianitas, no hay cristales. Como era una casa de fin de semana, quería quitar todo lo que podía tener referencia a la ciudad. Es decir, nosotros en la Ciudad de México estamos viviendo en departamentos atrás de unos ventanales, ¿no? Como cualquier ciudad moderna del mundo, como probablemente ustedes en Quito, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues ya vamos a hacer que esa casa tenga como un toque más tropical, ¿no? Menos urbano. Entonces, por eso no hay cristal en la casa, hay puras como persianas así. Hay moscos, pero no puse mosquitero. Es como, yo creo que también es otra cosa. Yo, ¿sabes por qué no pongo mosquitero? Porque yo, si hay un mosco alrededor, a 1 kilómetro alrededor, de cual forma, desde que tengo digo, lo que puedo recordar de mi vida, ¿no? Desde que tengo 2 o 3 años que recuerdo mi vida, va a ser para mí ese mosco. Entonces yo cuando hay moscos me tengo que tapar, entonces vivo con pantalones de telas y manga larga. Es mi única, no me pongo repelente ni nada. Entonces, yo el tema del mosco, como que aprendí a convivir con el mosco y si te pones una manga larga de una tela ligera y un pantalón de tela ligera, pues ya te dejan de picar, ¿no? Entonces lo único, pues sí, te pones unos calcetines en los pies porque si no te atacan el tobillo y los pies. Entonces mucha gente me ataca de eso, ¿no? Pero que sí, que los moscos, que no sé qué, pues otra vez, ¿no? Es una posición tuya frente al problema. Los moscos existen. Sí, te puedes encerrar en tu casa y meter aire acondicionado, pero bueno, en el momento que te olvidas de cerrar la puerta, pues ya se meten los moscos, ¿no? En el atardecer. Entonces, yo prefiero decir, bueno, pues ya aprendo a vivir con ellos y te hablo de algo que a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, no que desconozco el problema, más bien aprendí a darle la vuelta de otra forma, ¿no? Entonces, también es una actitud que se puede ver en mi arquitectura, como que no me preocupo del mosco. Bueno, la rampa,
ese remate, ¿no? Atrás de piedra mampostería yucateca, entonces eso me gusta, el contraste vernácula contra moderno brutal mío. Abstracción en arquitectura, tener como esas reminiscencias de pirámides. Es una pirámide que sube 50 por 50 cada escalón, ¿no? Y aquí corté unas piedras locales también que se llama crema maya para hacer los escalones intermediarios, pero eso, ¿no? Ahí ves que el choreado se está empezando a montar, ¿no? Ahorita todavía hay más, ¿no? Entonces eso, ¿no? Una cosa muy abstracta. Wow. Contradecir un poquito también toda esa ortogonalidad de repente con algo un poquito más suave, algo que viene a dar como un contrapié a toda esa brutalidad. De repente el concreto también haciendo formas así puede ser un poquito más como suave, ¿no? Entonces lo vengo suavizando obviamente con la madera. Ves mis puertas como muy gruesas, con marcos muy macizos, que esos van a durar toda la vida, ¿no? Y esas formas orgánicas para un poquito suavizar toda esa brutalidad del concreto y volverla como más poética, con las texturas existentes que vienen ahí enmarcadas atrás. Una fogatita, que también es la única forma de hacer una parrilla en la casa, ¿no? No hay de esas como nosotros en México le decimos gringadas, ¿no? De gringo, de los norteamericanos, ¿no? Que la gringada es como tener esta parrilla como con 1000 accesorios y no sé qué, y el ventilador eléctrico y no sé qué. ¿Sabes cómo les gusta tener todo muy, muy cómodo? Pues a mí me gusta tener todo muy, muy arcaico, ¿no? Es como el fuego, regresar a la base, ¿no? Metes ahí 3 leñas, fuego y una reja muy básica y con eso haces como una carne asada. Entonces me gusta, y eso tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo que busco con mi arquitectura, lo sencillo. También mira esas cosas como del conversation pit, ¿no? De esas como cosas enteras, salas enteradas, como de los años 70, ¿no? Al principio tampoco, eso era otro punto de discusión con mi amigo. Y le dije, mira, hacemos algo. Yo creo en esta cosa. Y él me decía, no, pero luego si quiero mover mis muebles, no sé qué, esto me va... no, digo, ya me fija el espacio, ¿no? Nunca más voy a poder cambiar mi espacio. Y dije, mira, ¿por qué no hacemos algo? Lo hacemos y si no te gusta, al mes vaciamos un camión de grava adentro, tiramos un 10 centímetros de firme encima y desaparece. Y me dijo, va, ok, va. Y al final le gustó, lo dejó, entonces sigue existiendo y todo. Entonces estoy contento y era como eso, ¿no? Como también mezclar con todas esas atmósferas de los años 70, pensando, no sé, en toda la arquitectura de Oscar Niemeyer y esas cosas, ¿no? Bueno, aquí otra vez con el tragaluz encima, la piedra yucateca, el conversation pit con la mesita. Aquí puedes dormir, bailar. Cuando haces fiesta, quitas los cojines y se vuelve una pista de baile, lo cual hicimos en un año nuevo. Aquí está, ¿no? Y ves como una foto ahí recargada en la pared, ¿no? Es como de que no necesita mucho esa casa, ¿no? Qué belleza. El cenote, las hamacas, ¿no? Las hamacas son muy típicas de Yucatán también, ¿no? Es más, ellos duermen en hamacas. Hay mucha gente que duerme en hamaca en Mérida, Yucatán. Entonces, como... Y son de las mejores hamacas del país en cuanto a calidad, las de Yucatán. Wow, qué chévere. Ajá. Acceso a la alberca, lo viejo con lo nuevo, las patinas del tiempo, los árboles existentes y obviamente ya ahorita crecieron mucho todas esas plantas. La parte de atrás, ¿no? De las caídas y aquí está la otra caída que se juntan aquí
y aquí se siente un doble círculo. Originalmente era nada más uno, pero aquí se ve un tronco, había un árbol y es un zapote. Entonces no lo quise cortar, entonces vino a interferir con mis planes que tenía en mis planes de construcción y lo integré a los planos después, ¿no? Y le hice como un doble círculo para salvar este zapote que se siente aquí la parte baja de su tronco. La otra bajada pluvial, ¿no? Que se junta en el mismo lugar y ahorita pues ya crecieron esas garas de león, esas, como todas esas plantas muy tropicales, ¿no? La monstruosa, la hoja elegante, etcétera, ¿no? Ahorita, mira, aquí están las elegantes. Aquí están, no sé, cada hoja mide 1,50 m. Wow. Tan gigantescas. Ahorita Ajá. todavía están pequeñitas en las fotos, pero y ahorita ya las tienes que empujar a veces para pasar, no te dejan pasar. Entonces a veces hay que cortar unas piedras, esos son vestigios de construcción, ¿no? Que quedaban, entonces pues ya las empezamos a disponer y plantar ahí suculentas, cactus, etcétera. La pirámide, ese volumen cruzado, la cama, la base de cama de concreto, también todo Bien. sencillo, una buena sabana, una buena almohada y ya, ¿no? Y un cubrecama de algodón muy sencillo, blanco, beige, con 2 rayas azules y ya es todo lo que hay en esta casa. Aquí se siente una tina de piedra. Hay un pueblo que se dedica a cortar piedra cerca de Mérida, ahí afuera del anillo periférico, se llama Tsitia. Y en Tsitia hacen pues lavabos, todo tipo de fuente, de cosas que te puedas imaginar, la Virgen, que el barco, que Jesús, que etcétera, ¿no? Y fui a ver el pueblo, no es de mi gusto, obviamente ellos lo que hacen, pero tienen el conocimiento, saben cortar piedra, básicamente, se dedican a eso. Le apunté una piedra y le dije al tipo, oye, de esta piedra me la puedes dejar así en bruto, pero nada más hacerme el vacío por dentro. Dijo que sí, claro, es más, hasta te lo dejo más barato porque no conlleva todo el trabajo Claro. exterior, ¿no? Hace rato no sé si había otra de las tinas, ¿no? Que estaba como interior y exterior. Entonces, esta es como tiene un precio, son las que ellos hacen y esta me la dejó más barato porque pues era la mitad del trabajo, ¿no? El tema luego era moverla, ¿no? Con la grúa. Pero eso, ¿no? También decir, bueno, pues vamos a ver los artesanos que a lo mejor no tienen el gusto, pero tienen el conocimiento. Entonces, como que si los guías, los puedes llevar a otro nivel, ¿no? A tu universo, básicamente, ¿no? Todo es posible y eso es posible porque es México. Entonces, como que hay esa flexibilidad de estar en relación directa con artesanos, mano de obra, no pasar todo a través de un proceso industrializado. Mira, de hecho, luego hice también los lavabos con ellos, ¿no? Es nada más una piedra y les dije, Bien. sácame un ovalín por dentro, pero déjame la piedra bruta por fuera, ¿no? Entonces también para un poquito contradecir toda esa ortogonalidad, porque ves que no hay nada, ¿no? Es que yo no pongo maderitas de recubrimiento en plafón, no trato de cortarle a lo rudo de mi obra, ¿no? Es como que hay muchas arquitecturas luego cuando entras en un mundo ligeramente más burgués, pues sí, te hacen como los techos de maderita y etcétera. Entonces, si ves la arquitectura de un arquitecto como Marcio Kogan, tiene un vocabulario ya más elevado, tiene una clientela mucho más burguesa que la mía, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es como yo lo dejo todo muy crudo. También me gusta, es como aprendía, es como ya no quiero entrar en acabados, sobre todo, es como me fastidia muchísimo, alarga los tiempos, es mucho problema, siempre hay decepción cuando colocan el azulejo que te trajo tu cliente y lo colocan chueco y luego ¿qué le dices? No, pues lo siento, no, pues sí, ya está colocado, no hay forma de salvarlo. ¿Se puede corregir? No, no se puede, ¿no? Y Claro. los ves ahí como con cara de tristeza y, ¿sabes? El jardín. Qué belleza.
hamaca, y ya, bueno, ya se viene, y ya eso es la última, ya no hay más, ya di la vuelta. Qué increíble, Ludwig. Muchísimas gracias. Qué bestia. Es un excelente proyecto. Gracias por compartirnos algunas experiencias tanto de la obra, del cliente, del proceso. Eh, y gracias por haber aceptado participar. Yo creo que No, pues, un placer. es un gran aporte que el, el que hayas podido construir esta casa tal cual así. Ajá, Porque, ajá, como ajá. yo te decía hace un momento, tiene una frescura. Bueno, estoy relacionada a la docencia y me gusta estar en niveles inferiores porque hay mucha frescura con los chicos. Y cuando Ajá. cuando tú ves el corte de tus proyectos de este Casa Cicatela, hay composición, pero composición. Y, y yo creo que ojalá me estén escuchando. Y bueno, ahorita ya dejo comentarios, Santiago, ya te voy a leer algunos comentarios que te han dejado. Qué bueno que estés conectado, Santiago. Y a esto me refería, hay unas fotos que tienes tú de la casa que me recuerdan mucho a esas maquetas que hacemos en exploración. Entonces, pero Ajá. con una gran diferencia que esto está construido y es real. Entonces, yo veo Sí, sí, esto y sí. me llena de emoción. Me llena de emoción y te felicito por tu trabajo. Y yo creo que es muy refrescante, no sé, me parece increíble el proyecto. Te agradezco por participar y te felicito. Y tengo un Gracias. montón de cosas de que preguntarte, un montón de cosas que Adelante, preguntarte. adelante. No sé por dónde empezar. Bueno, me decías que te llama la atención esta parte de la emoción en la arquitectura, causar como esa Ajá. impresión, ¿no es cierto? Y creo que, bueno, yo estaba pensando justo cuando dijiste eso en algunas obras. Entonces, el llegar y el sentirte como que yo nunca he estado en un espacio de este tipo, por ejemplo. ¿Qué obra aparte, alguna obra específica o algunas obras que te causen esa sensación, que te hayan causado esa sensación, aparte de las obras monumentales, ¿no? De, obviamente, las pirámides maya y cuestiones de estas? ¿Qué otra obra, digamos, un poco más contemporánea crees que puede causar o te causó esa emoción o esa impresión cuando estuviste dentro o cuando la viste? Pues mira, a mí el primer recuerdo de esa sensación que describes es Le Corbusier claramente, que me genera ese sentimiento. Y él, de hecho, usa, no sé si existe esa palabra en español, en francés es indicible, que sería indicible. Es del momento donde ya no puedes describir lo que estás sintiendo, ¿no? Es Uh como, -huh. ¿sabes? Cuando llegas a un lugar y dices, me siento bien, pero no puedes explicar por qué, ¿no? Tiene que ver con una proporción, una luz, y Le Corbusier usa esa palabra, no sé si es la correcta en español, indicible, pero que es del nivel de lo que ya no puedes describir. En francés es indicible. Me, Eh, y es una palabra que siempre se me quedó, cuando la leí, uh -huh. se me quedó muy grabado, y cuando entras a Le Corbusier, en muchas de sus obras hay un momento donde dices, ya ni sé por dónde empezar, no sé por dónde, no sé cómo llego a poder crear ese tipo de espacio, ¿no? Es como de que dices, a ver, él empezó en una hoja en blanco y acabó con esta cosa de la iglesia de Firmini, la unidad de habitación de Marsella, Chamdigar, bueno, ni te cuento, Ah, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, yo había visto muchas cosas en París, ¿no? Para empezar, porque claro, como cuando sí, estudié hay una captura. arquitectura en París, pues es como tus profesores, de las primeras cosas a donde te llevan son las obras de Le Seguro. Corbusier, y estoy seguro que pasa lo mismo con muchas obras de Luis Kahn, ¿no? Yo no conozco muchas obras de Luis Kahn, conozco nada más sus pocas, como unas 4 o 5, pero no conozco, por ejemplo, me imagino que el Parlamento de Dhaka, ¿no? En Bangladesh, Debe o ser la espectacular. Universidad de Ahmedabad en la India debe de generar lo mismo. Uh -huh. Bueno, eso por un lado. Y te quería preguntar, ¿cuánto te demoraste? Bueno, después te pregunto de los procesos de diseño, pero ¿cuánto te demoraste en la construcción de la casa? Pues bastante rápido, ¿eh? Me Sí. tardé 10 meses de obra. 10 meses de obra. Ajá.
Y yo por lo general tengo, pues gracias a eso, tengo como, mis casas van de 6 a 10 más o menos de obra. Y porque justamente lo bueno de eso es que una vez que colaste el casco de concreto, toda la parte estructural, pues ya es el 80% del proyecto. Y luego, pues lo que me hace falta es colocar accesorios, colocar carpintería, puertas, herrería, y ya se acaba la historia, ¿no? Entonces, porque es muy laborioso el proceso de los acabados, ¿sabes? Cuando entras al Claro. acabado fino es muy laborioso. Entonces yo como recorto esa parte, pues logro, es un poquito más tardado obviamente la cimentación y el colado del cemento, aunque más tardado que el tabique no estoy tan seguro porque el tabique es el tabique, pero son los castillos y las traves y luego es el aplanado y luego es la pintura, el azulejo. Entonces digo, yo creo que una casa construida en tipo tradicional, como lo hacen mucho en México, que es de tabique repellado, aplanado, te tardas más. Ujú. Y nos decías que, por ejemplo, el mejor proyecto desde el punto de vista del que tiene una sola idea, ¿no es cierto? Ajá, Y en ajá, este caso, yo veo que, sí, claro, tu proyecto tiene, digamos, esta directriz bien marcada ajá. de la diagonal, de este punto de fuga. Pero obviamente en todo el diseño yo encuentro que hay muchísima, como te decía en un momento, muchísima composición. O sea, hay un trabajo de haber diseñado cada espacio, cada ángulo y obviamente entiendo que, digamos, sería como tener una idea matriz, ¿no es cierto?, a la cual le vas acoplando toda esta composición, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, encuentras hay un exactamente. montón de ideas, hay un montón de geometrías, los ángulos, las vistas, los espacios, hay diferentes calidades espaciales. Obvio. Es un poquito lo que te decía de cuando hago la diferencia entre idea y diseño, ¿no? Es como, Idea y diseño. luego conlleva 1000 piececitas de diseño sobrepuestas sobre la idea matriz, ¿no? La que sostiene el proyecto. Pero digamos, esta ventana podría ser circular, podría no resaltar de la fachada, podría esa columna podría ser un pilar, podría ser una X, podría ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero al final el proyecto sigue igual, ¿no? Es como, ¿te gusta o no te gusta esta columna grande que viene en diagonal o prefieres nada más un solo, no sé, como una columnita redonda de 20 centímetros de diámetro? No lo sé, ¿no? Podría ser pilotes aquí perfectamente, ¿no? Yo digo, obviamente, es donde ya entras en el lugar en el mundo de la subjetividad, ¿no? Es como cada quien va a definir lo que le parece bello o feo, ¿no? Es como de que hay gente que me aplaude de esa casa y hay gente que me insulta por lo mismo, ¿no? Es como, ahí es como, pues depende de cada quien, pero digamos que sí. Luego hay como muchos diseños y ideas de intenciones de diseño, pero no son fundamentales. Y por ejemplo, de esos comentarios que nos has dicho que tal vez no están a favor del diseño de la casa, ¿cuál es nos puedes dar un ejemplo para entender, no sé, cuál era, digamos, alguna crítica que hicieron? Son críticas muy... si quieres, luego te puedes conectar a Dicin y vas a ver los comentarios, pero son Ah, ok. eh, ti- tipo gente que dice que se parece a un reclusorio. Bueno, es como, no sé en qué país viven, ¿no? Porque digo, Claro. en México los reclusorios son menos bonitos, según yo. O no sé, me daría ganas de ser delincuente, ¿no? Pero, o gente que dice que, no sé, que es una abominación de concreto, que parece el cuarto debajo de la rampa. Hay uno que escribe en Dicin que aquí se imagina que debe de estar viviendo un homeless abajo de un puente, como abajo de un puente,
cosas así, ¿no? Sí, Pero bueno, es así como, es. al final a mí esos comentarios como que me entran por un lado y me salen por el otro, porque al final Claro, yo entiendo que no vas a siempre tener el 100% a favor o el 100% en contra, ¿sabes? Como, entonces yo con la gente que disfruta mi trabajo, pues con mucho gusto hablo con ellos, y la gente que no le gusta, pues no pasa nada, ¿no? Es como de que ni me tomo la molestia de contestar, porque pues también están en su derecho de que no les guste, ¿no? Pueden pensar claro. que la madera, una casa de madera es más bonita. A mí se me hace, no me interesa, no me emociona la arquitectura de madera, pero es muy subjetivo, eso es mi punto de vista, ¿no? A mí me gusta el concreto y siempre me gustó el concreto. Eso no se tiene que defender, ¿no? Ujú. A ver, Ludwig, te voy a pasar algunos comentarios que nos han dejado. Santiago Guerrero, simplemente sin palabras, es extremadamente increíble y se siente tan orgánica y tan imaginativa. Imagino a un niño que va ahí, que va por ahí, y lo convierte con su imaginación en un parque de juego infinito. Sí, es con lo que te decía también de las pirámides hace rato, ¿no? Es como entregar un espacio informal donde tú no vas a explicar al 100% cómo se tiene que usar, ¿no? Y que luego justamente cada quien pueda interpretar y poner su personalidad adentro del proyecto, ¿no? El poder del abstracto al final, ¿no? Cada uno Exacto, exacto. interpreta de diferente manera. Ujú. Yo abro una posibilidad Exacto, y tú tienes que definirla y concluirla. qué bien. Cristian Mauricio, me recuerda a la sensación que da estar en los jardines de Edward James. Sí, yo digo, muchas gracias por el comentario. Estoy un poco abajo, ¿eh? Edward James es como, yo digo, sí, obviamente he ido a ver los jardines de Edward James y estamos, pues no sé, es Tim Burton la cosa, ¿eh? Es Ujú. como, es fuera de lo normal, fuera de lo real, es totalmente surreal, es una genialidad absoluta. Yo soy un fan absoluto de ese trabajo. Ujú. Digo, obviamente, Edward James estamos claramente dentro de una fantasía de un tipo sumamente brillante y que no tiene como necesidad de responder a tal o tal cosa, ¿no? Hacía pabellones por el gusto de crear como piezas de arte, ¿no? Yo Ujú. sí tengo que responder a una necesidad, bueno, hay una parte artística, obviamente, de mí, pero hay mi parte racional, arquitecto, y respondiendo a un cliente para que se pueda habitar también, ¿no? Entonces, digo, estoy abajo de Edward James, no tengo la menor duda, pero no tengo tampoco el mismo propósito, ¿no? Claro. Que su obra. Edward James, además, digo, la historia de Edward James es increíble, es como el Ujú. tipo empezó a coleccionar orquídeas y en Ujú. una helada en los años 60 se muere una colección, la colección más grande del país. Había coleccionado millones y millones de orquídeas y se murieron todas. Y entonces el tipo empezó, después de perder toda su colección de orquídeas que había cosechando por toda la República, por todo el país, México, empieza a hacer como naturaleza, pero de concreto. Y ahí eso es el Ujú. principio de los jardines de Edward James, es Exacto. bellísimo. Janet Lagunas, es impresionante su arquitectura, muchas felicitaciones, felicidades. Composición, diseño y funcionalidad. ¿Cuál de tus obras es la que más te ha gustado? Pues yo creo que hasta la fecha es esta, ¿no? Ujú. Pero acabo de entregar una la semana pasada en Oaxaca, en Puerto Escondido otra vez. En mi Instagram es la que tiene los círculos, ¿no? El que tiene Ujú. como una Sí, sí, especie sí, de sí la D vi. con dos círculos ahí, uno enfrente del otro. Es otra escala, es otra cosa. Construimos dos casitas igualitas para venderlas, ¿no? Ujú. Y sí, también digo, me quedo viéndola y a veces como de que tengo todas las maquetas en mi oficina, ¿no? Y veo mis maquetas y a veces como que me cuesta creer que no es nada más de cartón, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es como al principio cuando la gente lo ve todo eso de cartón, dice, "Ah, pues,
también tus maquetas, ¿no? Qué bonitas, ¿no? Pero luego cuando las ven construidas, obviamente es otro tema. Y esta también de Oaxaca, digo, me gusta. Es muy diferente, pero esta especialmente me gusta. Es como, tiene como, no sé, le tengo mucho cariño. Pero es complicado decir cuál me gusta más y espero sobre todo siempre lograr como crecer y hacer algo siempre mejor y también es parte de mi objetivo, ¿no? Es como de que no quedarme donde estoy, ¿no? Y estar como siempre más satisfecho de la próxima obra. Sí, justo recuerdo, no recuerdo qué arquitecto decía que la obra que más le gustaba era la siguiente, la que iba a Ah, ser sí, después. ah, pues Ah, mira, pues algo así, ¿no? Me imagino un poquito así, sí, sí, ¿no? sí, seguro. Alan, increíble arquitectura. ¿Podrías hablarnos un poco más del concepto de mimetizar y cómo lo aplicas en tu proceso de diseño? Saludos. ¿El concepto de qué, perdón? Mimetizar. De mimetizar. No sé si entiendo muy bien mimetizar con el entorno, lo existente o... Pues, no sé si Alan nos está escuchando para ver si nos aclara un poco la pregunta. Porque No sí, sé, digo, el sí, tema de yo entendería mimetizar. que es con el entorno, que Ok, entendería. porque sí, totalmente el concepto de mimetizar para mí es muy importante, ¿no? Es como, es justamente por eso que quiero conservar como las pátinas que existen sobre el terreno, que quiero conservar parte de la casita original y al final es eso, ¿no? Yo creo que lo que decía del palimpsesto tiene mucho que ver con mimetizar, porque al final tu página, cuando llegas a un lugar, a un nuevo terreno, nunca es una página 100% en blanco, ¿no? A menos de comprar en un fraccionamiento que se acaba de limpiar, donde podaron todo, cortaron los árboles y empezaron a poner cercas, ¿no? Pero bueno, eso sí no me hace vibrar tanto la idea de construir en fraccionamientos, ¿no? Entonces, por algo no tengo ese tipo de cliente, que yo creo que también ellos no me entienden tampoco, ¿no? Ahí es donde Claro. es como, pero eso sí, como que, y al final eso, ¿no? Es como de que esa casa justamente lo que quiero y se empieza a apreciar aquí en la pirámide, se va a venir choreando y va a llegar un momento a donde no vas a saber si esa pared es antes o después de esta, si, digo, si lo estudias, si lo tratas de descifrar, siempre lo vas a entender, pero sí, como que la capacidad en envejecer y hacer cuerpo con todo lo que había antes, ¿no? Y sí, Alan respondió y dice que exactamente era con el entorno, así que estuvo bien enfocada la respuesta. Ismael Caicedo, solo puedo decir que usted se ha convertido en mi nuevo ídolo. Saludos desde Ecuador. Gracias. Guillermo Franco González, gracias por esta muestra de que todavía pueden hacer diseños impactantes y emocionantes. Justo lo que se necesita en estos días donde todo es copy-paste. Saludos desde Yucatán. Muchas Y gracias. Ludwig, ya nos hablaste un poquito del proceso de diseño, ¿no es cierto? Ajá. Quisiera preguntar, no sé, ¿nos puedes volver a decir cuál es tu proceso de diseño? Sobre todo quisiera entender, por ejemplo, cómo conservas esa frescura en el diseño y en composición que a veces se la pierde con el pasar no sé si se la pierde, pero es a veces complicado lo que tú decías, caer, por ejemplo, en el vamos a poner closets y vamos a poner este y vamos a poner este otro y empiezas no sé si a ornamentar demasiado y a caer en la parte comercial, etcétera. Pues mira, ¿Cómo yo creo que es este proceso para que todavía tengas esa frescura que yo noto en tu obra? Mira, yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con los tiempos. Yo pido tiempos muy largos de concepto. Entonces, no hago un proyecto con menos de 2 meses, ¿no? Y si la gente me dice, no, es que nosotros necesitamos el proyecto en 3 semanas,
prefiero renunciar al proyecto. No entro a un proyecto donde me presionan con el tiempo. Es una cosa muy nueva, porque antes cuando hacía bares, clubes y etcétera, pues todo era justamente responder en 3 semanas, porque tienen rentas encima, cada mes tienen que pagar, les dan 2 meses de gracia, pero con todo y la obra se tiene que hacer todo en 4 o 5 meses, ¿no? Obviamente haciendo casas tengo esta posibilidad de decir, a ver, no tenemos prisa, digo, la casa la vas a tener en 6 meses, pero si la tienes para los próximos 30 años de tu vida, no estamos a más o menos 6 meses, ¿sabes? Como cualquier trámite que se traba de permiso en la administración, en sacar la licencia de construcción y etcétera, lo vamos a perder. Entonces, claramente el tiempo es la clave, porque yo voy a pasar 15 días pensando el proyecto, tomando notas, viendo referencias, pensando, a ver, ¿qué puedo hacer en ese terreno? ¿Qué puedo hacer que vaya a responder al terreno, ¿no? Y a veces no encuentro la respuesta. Entonces vuelvo a ver las imágenes de sitio, de la visita de sitio. Siempre obviamente empiezo con una visita de sitio para poder trabajar. Y a veces mi pregunta es decir, a ver, ¿qué es lo que no he visto? Si no encuentro el proyecto, veo las fotos pensando, ¿qué no he visto? Hay algo que pase al lado de algo. A ver, tengo que volver a entender, tengo que volver y en algún punto hago clic con algo, ¿no? Pero eso me puede tomar hasta un mes, nada más de encontrar la idea, lo que te decía al principio, por eso es una sola idea, pero me tardó a veces un mes para sacar esa idea. Luego de esa idea pueden sacar 2, 3 variaciones, ¿no? Entonces voy probando durante 15 días y luego voy produciendo durante 15 días y ya suman 2 meses. Y a veces pido 2 meses y medio, ¿no? Entonces tengo un pilón aquí cuando no sale. Claro. Entonces el tiempo básicamente y estar pasando y obviamente entre más tiempo vas a pasar, siempre vas a poder mejorar algo, siempre, entonces ya llega un momento a donde pues tienes que entregar, ¿no? Entonces pues es este momento que define el final del proyecto, pero si no siempre puedes mejorar una distribución interna de un cuarto, siempre puedes mejorar un baño, siempre puedes mejorar un mueble fijo, qué sé yo, ¿no? Agregar una banca en el spot perfecto, etcétera. Entonces, bueno, el tiempo yo creo que es mi proceso. Sí, sí, sí. Hay que parar en algún punto porque si no, un proyecto se vuelve interminable, creo yo. Exacto. Y la otra cosa también, gracias a un poco más de madurez y el tiempo, no tengo la ansiedad que tenía antes de sacar el diseño. Antes, cuando empezaba un proyecto, quería yo ver el resultado luego, ¿sabes? Cuando tienes como esa impaciencia de ver qué va a salir de tu cabeza, ¿no? Y Claro. yo ya como que no tengo ya esa ansiedad, ¿no? A veces duermo muy mal porque justamente pienso en el proyecto y no está saliendo y no me deja dormir, pero no necesito a fuerza a los 5 días tener ya el boceto, ¿no? Claro. Ludwig, un libro que nos recomiendes. Un libro que te recomiendo. ¿Qué será? Es muy difícil para mí un libro. Tengo muchos libros a mi alrededor y sobre todo lo que yo recomiendo, y eso especialmente porque sé que hay estudiantes viendo esa conferencia y eso es un gran consejo. Les recomiendo dejar de comprar revistas. No hay que comprar revistas y hay que comprar libros que van desde cuando quieras, ¿no? Desde el periodo clásico si quieres, pero si hablamos de arquitectura moderna, vamos a decir desde los años 20, ¿no? Empezando con Auguste Perret y luego Le Corbusier y toda esa cosa y luego Mal Stevens y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la arquitectura moderna, empezar a comprar libros desde 1920
pero obviamente puedes comprar antes también, ¿no? Hay cosas muy interesantes antes y también de la antigüedad y volver a ver esas arquitecturas clásicas es como, si yo cada vez disfruto más la arquitectura clásica, ¿no? Como regresar a, me tocó el verano pasado ir a ver Pompeya, que no conocía Pompeya y disfruté muchísimo ese lugar, ¿no? Es como me genera emoción, justamente. Pero digamos, comprar libros desde el principio de la arquitectura moderna y no rebasan los años 80. Ya cuando ya pasan los años 80, no compren libros que rebasen ese periodo. ¿Y por qué? Porque, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de fusilar, ¿no? Es como la palabra fusilar es una palabra muy negativa, ¿no? Copiar otro arquitecto. Pero si lo haces bien, con inteligencia, viendo las buenas referencias de otra época, de otro país, de otros, de gente inteligente, culta, te pide hacer una reinterpretación de lo que estás viendo, ¿no? No es como ahorita ver algo de Zaha Hadid y querer hacer lo mismo, porque eso es un fusil y es copiar de la peor forma lo que se está haciendo de momento, o ver la arquitectura de Bjarke Ingels, ¿no? Bjarke Ingels es un buen arquitecto, pero si ves la arquitectura de Bjarke Ingels, vas a querer hacer exactamente lo mismo con haciendo diagramas que hacen tac, 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 y entonces no tienen ningún interés, vas a copiar. Pero si ves la arquitectura de Luis Kahn, de Carlos Carpa, de Le Corbusier, de Aldo van Eyck, toda esa banda, cuando lo ves te estimula el cerebro y vas a sacar tu diseño personal en base a algo que has podido ver de ellos. Lina Bobardi, todo eso, ¿no? Y después de los 80, hay algún arquitecto que no sé, Claro, que digo, todavía está ahorita en emisión? sí, no, todavía yo veo arquitectos que trabajan ahorita. Ahorita hay muy buenos arquitectos, no sé, podemos hablar de Peso van der Riechhausen, podemos hablar de Valerio Giatti, podemos hablar de Anne Oltrop, podemos hablar de quién más, eh, ¿qué- qué- no sé, estoy pensando, ¿no? ¿Quiénes me gustan, ¿no? Pero sí, obviamente, digo, yo tengo un respeto muy importante a Hem Koolhaas. Yo considero a Hem Koolhaas como un gran arquitecto. Zaha Hadid es menos mi gusto, pero también es personal, ¿no? Es como de que Claro. Zaha Hadid era una gran arquitecta, pero no hago clic con su arquitectura, pero obviamente respeto muchísimo el trabajo que ha podido producir y que siguen produciendo. ¿Y qué opinas de Gary? Gary nunca me gustó, por ejemplo, es como, ¿sabes cómo? Gary para mí lo que no me gusta justamente es que yo digo siempre de Gary que parece como un supermercado después de un huracán, ¿no? Es como, es una caja y al final tuerce todos los elementos, pero no es más que una caja medio recubierta con lámina toda chueca, pero es todo vacío, es todo ¿Mm? falso, es todo... Entonces digo, claro que aplaudo el tipo, aplaudo esos proyectos porque es jamás visto y tiene que existir, es más, tiene que existir, pero otra vez, ¿no? Va más como del lado de Zaha Hadid, no es mi sensibilidad, pero es un gran arquitecto, obviamente, ¿no? Ujú, ujú. Ludwig, bueno, no sé si la gente que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta más. Yo me he divertido un montón conversando contigo y de mi parte, pues agradecerte el que te hayas dado tiempo de participar y de mostrarnos y contarnos del proceso del proyecto, ¿no? Que yo creo que ya verlo en imágenes llama muchísimo la atención. Y cuando tú nos cuentas estas historias, obviamente, yo siempre digo, el proyecto se potencia por 10, ¿no? Entonces, entender realmente lo que hay detrás ayuda muchísimo también a entender las imágenes y nos da o sea, un aprendizaje del proyecto superlativo. Entonces, Y por bueno, ese lado, dime. y del tema de las imágenes que dices, también eso es otro tema, ¿no? Esos son fotos de un fotógrafo que se llama Jorge Gardiner.
y es un gran fotógrafo de arquitectura según mi punto de vista, ¿no? Que también es como hay que saber cómo reconocer hasta dónde es tu talento, ¿no? Yo no tomo fotos de mis proyectos porque no soy fotógrafo, ¿no? Entonces, la única, pero tienes que confiar en tu fotógrafo, entonces, porque hay muchos fotógrafos, no me gusta el trabajo que sacan, entonces, pues, Jorge Gardiner es una persona que tiene un talento en fotografía, que es otro tema importante cuando presentas una serie de fotos, ¿no? No, importante que también le hayas mencionado, ¿no? Porque obviamente creo que las fotografías de toda esta composición son muy, muy, muy buenas. Y, y bueno, Ludwig, gracias. Gracias a Realmente ti. ha sido una conversación muy, muy refrescante. Ver el proyecto me emociona porque muchas de las cosas que uno piensa como cuando diseña, cuando está en la parte de composición y como docente cuando está impresionándoles a los alumnos y después ves esto, dices como, sí, o sea, este es un gran ejemplo de lo que se conversa en clases, de lo que uno teoriza, de lo que uno está pensando. Y obviamente desde ese punto de vista para mí es un gran aporte este y el otro, ¿no? El proyecto de Casa Cicatela también, ese corte de Casa Cicatela me parece, hasta parece irreal el corte, ¿no? Parece que no es del proyecto, o sea, parece realmente un corte de una idea, ¿no? No parece que fuera el Sí, corte de sí, un sí, sí, proyecto. sí. Pues sí, hay un tema un poco así, justamente, ¿no? Como que lo casi logro, y también gracias a las sencillez de mi ejecución y que hay pocos como materiales, detalles, y etcétera. Entonces, no pierdes la pureza del dibujo, ¿no? También eso es otro punto que tengo a favor gracias a la sencillez de mi obra construida, ¿no? Uh -huh. Ah, y algo te quería preguntar antes de que se me pase. Nos habías dicho que tú fuiste, obviamente, cuando estaban haciendo el proyecto de Tadawando allá en Osaka. Y una de las cuestiones, habías consultado con obreros del proyecto. ¿Te Sí, dieron alguna buena recomendación para tu hormigón? Porque el hormigón de Tadawando tú lo tocas y sí, 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 liso, es liso, liso. liso, pero mal. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en París, estuve no sé exactamente cuál es, Sí, sí, pero de la cosa de meditación que está ex, en la UNESCO, ¿no? en la UNESCO, exacto. Y tú tocas este hormigón y pero es completamente liso. ¿Te dieron alguna recomendación de cómo les indicaron hacer el hormigón? A ver, ¿tú sabes cómo? No tengo Ah, idea. no, es que No te preguntaba. en casa Wabi lo tiene igual. Yo también me di el viaje de Japón, ¿no? Entonces he visto mucho de Tadawando en Japón, en Naoshima, en la isla donde están los museos, ¿no? Ves que hay una isla del arte con los Sí, sí, museos de sí. Tadawando, y bueno, en Tokio he visto cosas, y la casa Wabi en México. Pero tienes que ser japonés. Luego, uno usa una cimbra de triple muy gruesa con un sistema que atornillan y etcétera. Esta de Casa Wabi la importaron de Austria y tiene No. como, ajá, y tiene un recubrimiento de resina. Entonces, lo que lo hace liso, liso, como si fuera un mármol, es porque lo que está en contacto con el colado es una capa de resina montado sobre el triple. Y bueno, aquí en México tenemos un triple que le llamamos fenólico, que son esas que ves que vienen con color como morado, con script, como líneas y no sé qué. Bueno, con eso logras un concreto bastante más liso. Lo que tiene Tadawando todavía le sigue a nivel calidad, y luego también hay calidad de concreto. Yo uso un concreto estructural, pero existe un concreto y una empresa como Cemex, por ejemplo, te lo puede vender, que es mucho más caro el metro cúbico, se llama concreto arquitectónico. Y entonces con eso es un concreto mucho más fluido, seleccionan la gravilla, seleccionan todo y hacen un concreto pues mucho más fácil de vibrar, entonces viene bajando y se pega perfectamente, y luego con esas cimbras lo puedes abrir y pues queda el muro perfecto, ¿no? Pero sí, estás en otro nivel de obra, de ejecución. Tadawanda, Casa Wabi está colado con paredes de 28 de espesor,
No sé si te imaginas 28, yo Sí. cuelo entre 12 y 15. Claro. Cuela cada pared mide lo doble de ancho de las millas. Entonces se ve como muy pesado, se ve muy monumental, se ve muy impresionante, pero vale, pues vale por la misma cantidad lo doble, ¿no? O más. Claro, seguro, Más de lo seguro. doble porque además usa tecnología y aquí y concreto especial. Claro. Bueno, te lo preguntaba por lo que nos comentaste de los obreros que trabajaron en esa obra. Ludwig, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, gracias a quienes se conectaron. Gracias. Y pues de mi parte, nada más que felicitarte por la obra y por el aporte Muchas gracias. que obviamente haces, ¿no? Y a los chicos, de seguro hubo un par de alumnos que comentaron, chicos, de esto me refería cuando hablábamos de composición. ¿Ah? Así que gracias. Y Ludwig, bienvenido en Ecuador cuando, si algún rato vienes, pues bien, bien Perfecto. recibido. Aquí te damos el tour respectivo. No conozco Ecuador, nunca he ido, pero algún día seguramente iré a Ecuador. Ahora no sé si es el Seguro. momento porque con esa pandemia no me puedo mover mucho, pero me tocará el viaje algún día seguramente. Sí, y ahí te damos el tour, Ludwig. Perfecto, con mucho gusto. Un saludo, un abrazo y gracias a quienes se conectaron. Bye, cuídense, gracias.